Vamos a seguir con gota. Les había indicado de que primero, cuanto antes se inicie el tratamiento de la gota, mejor. Ya no hay que esperar el tratamiento de la gota. Una cosa es el tratamiento de la gota aguda y otra cosa es el tratamiento de la hiperuricemia. Eso tienen que separar siempre. ¿Entendido? Una cosa es la gota aguda, la artritis, el dolor, y eso hay que tratar cuanto antes. Todos los antiinflamatorios son buenos. Hay algunos que son un poco más eficaces, otros un poco menos eficaces, pero en general todos son buenos. Lo que no es bueno es mezclar antiinflamatorios como ketorolaco, que en este caso viene con diferentes nombres, Ketorol, Dynast, Dinoxan, etcétera, etcétera, que usan más como, entre comillas, analgésico, pero es un antiinflamatorio, más otro antiinflamatorio como el ketoprofeno, que viene con el nombre más conocido de Talflex. Dos antiinflamatorios no es bueno. Por ejemplo, dan ketorolaco, más un COX-2 específico, más etoricoxib. Entonces, todo el efecto gastroprotector del COX-2 se pierde porque le están dando un COX-2 que se llama específico, le están dando un COX no es, le están dando un COX no específico con un COX específico. Entonces el efecto benéfico gastroprotector no, o gastro no lesivo se pierde. Otro no tiene, digamos, ese efecto no, ese que no beneficia sobre la mucosa gástrica. Entonces, no hay que mezclar antiinflamatorios. Uno no aumenta eficacia, lo que aumenta son los efectos colaterales de los antiinflamatorios. Y obviamente el efecto cardiovascular, el efecto a nivel renal, también los efectos colaterales. Pero el efecto beneficioso analgésico se puede sumar, pero es mínimo el efecto que se suma. ¿Ya? Le he dicho que los corticoides utilizar a corto plazo y a dosis, la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Siempre hay que tener cuidado con paciente diabético y paciente infectado, sobre todo el paciente infectado. Por último, si es un paciente diabético con falla renal, es preferible manejar la diabetes. Uno puede utilizar diferentes formas de insulina a manejar una falla renal. La falla renal eh, es, eh, es una falla renal que probablemente no la podamos revertir, mientras la diabetes la vamos a controlar perfectamente con diferentes esquemas de insulina. Les decía que la colchicina siempre se va a dar, siempre se va a dar en pacientes con gota, no como con efecto antiinflamatorio, sino con un efecto inmunomodulador. ¿Y a qué dosis uno va inmunomodulador? A dosis baja. A dosis bajas, una tableta de 0,5 miligramos es suficiente, o máximo 2 tabletas de 0,5 es suficiente. Entonces, ya no se usa la colchicina a 2 tabletas cada 2 horas hasta que el paciente tenga náuseas, vómitos o diarrea. Esa dosis ya no se utiliza, ¿no? Entonces, esas dosis eran dosis antiinflamatorias y ahora tenemos mejores antiinflamatorios con menos efectos colaterales. Entonces, ¿para qué vamos a usar colchicina a dosis donde tiene mucho efecto colateral? Luego de que sea el ataque agudo, hay que ver si ese paciente es hiperuricémico
o no es hiperuricémico, y además cuántas crisis de gota está haciendo. Y el número de crisis de gota, obviamente, eso debido a que cuanto más alto esté el ácido úrico, mayor probabilidad el ácido úrico o los cristales de urato monosódico se encuentren con el inflamasoma. Y también está en relación directa, obviamente, con los desencadenantes. Obviamente, hay gente en nuestro medio que acostumbra ponerse una ampolla de complejo B cada mes. Peor todavía en estas épocas de COVID. Doctor, ¿qué medicamentos usa? Ninguno. ¿Está usando vitamina C? Sí, doctor, estoy tomando 2 gramos al día. ¿Y para qué toma 2 gramos? Para mis defensas, ¿no? Y sin embargo, la dosis máxima que se debe usar de vitamina C es 1 gramo. Entonces están tomando 2 gramos y la vitamina C es el ácido ascórbico y como ácido va a interferir que se llama la eliminación de ácido. Y además, ¿qué más? No, ningún medicamento. A ver, ¿qué cosas? Si uno revisa las cosas del paciente y se está inyectando complejo B, y el complejo B, no, pues doctor, eso no es medicamento, es una vitamina y me pongo cada mes. ¿Y cuánto se está colocando? 100,000 unidades cada mes. Entonces es una dosis enorme de vitamina B12 que le está produciendo mayor hiperuricemia, ¿verdad? Entonces, y además, como estamos en época de la cuarentona, el paciente, ¿qué es lo que hace? Come todo el día y como come todo el día no podía salir, entonces descansaba todo el día en la casa y obviamente la digestión era mala y entonces tenía que tomar sus enzimas pancreáticas. Todo el terreno listo para que el paciente haga gota. Melissa Flores, prende tu cámara, por favor. Yo lo estoy viendo la T. A ver, baja un poquito más tu cámara. Eso, arréglate el pelo. Eso. Melissa, ya pues, prende tu cámara. Está prendido, doctor. Creo que me aparece el foquito. Eso. Eso. Con salivita se pasan los ojos mejor para despertar mejor. Ya, entonces, este nuestro paciente, 4 semanas después del ataque de gota, no tenía inflamación, pero su ácido úrico estaba en 8.9. Entonces, lo que hay que hacer en este paciente es cambiar de antihipertensivo, controlar su consumo de alcohol, controlar la recurrencia y tratarla de inmediato. Al margen de eso, lo que uno tiene que ver si tiene o no tiene tofos, porque si tiene tofos hay que tratar la hiperuricemia. Si no tiene tofos, no hay consenso de tratar los tofos detectados por ecografía, por ultrasonografía. Actualmente la tendencia es, si uno encuentra tofos intraarticulares por ecografía, es a tratar. Y otra cosa, lo que sí no está demostrado es la hiperuricemia como riesgo cardiovascular. Hay alguna tendencia de algunos grupos de cardiólogos, grupos de estudios de cardiología, de tratar la hiperuricemia como factor de riesgo cardiovascular, pero eso no está demostrado por si acaso. Entonces hay algunos endocrinólogos que ven a algunos pacientes con ácido úrico de 8, de 8,5 y los están tratando. No hay un consenso para eso. Lo que sí está demostrado es tratar el ácido úrico en el varón de más de 12, porque el riesgo, y en la mujer mayor de 11, el riesgo de depósito intratubular renal, como el ácido úrico son cristales, esos cristales llenan el túbulo renal y ahí tapan el túbulo renal, ¿ya? Entonces, este paciente, después del primer ataque, ¿ya?
ha tenido 4 ataques más en 6 meses, o sea, casi un ataque por mes. Ya ha respondido bien a antiinflamatorios y su ácido úrico era de 9. Su ácido úrico en orina era de 650, o sea, es un subexcretor ese paciente, ¿verdad? Entonces les había dicho que los pacientes hiperuricémicos se dividían en los que tenían un aumento de la excreción y los pacientes que tenían una disminución de la excreción y los que tenían un aumento de la producción. Son raros los pacientes que tienen aumento de la producción de ácido úrico y algún tipo de tumor. Y es fácil encontrar, por ejemplo, los pancreáticos, vitamina B12, algunos citotóxicos, es fácil saber, ¿verdad? El consumo de alcohol. Entonces hay que preguntar bien esas 3 cosas. Extractos pancreáticos, que son las enzimas digestivas, pancreoflat, endialdigest, vitamina B12, si toma o no toma cervecita llegando a la casa, aunque no sea en exceso, si el paciente es o no obeso, si tiene psoriasis. Si no hay esas cosas, siempre hay que buscarle un cáncer. Si el paciente no es sobreproductor de ácido úrico, el paciente hay que pide ácido úrico en orina de 24 horas. ¿Y quién pacientes con falla renal? Algunos que tienen algún defecto tubular renal, personas que usan diuréticos, porque el diurético hace que hayan otros iones saliendo o excretándose por la orina en vez de ácido úrico. Personas que utilizan ácido acetil salicílico. Les había dicho la piracinamida de tambutol en pacientes que usan tratamiento antituberculoso. El alcohol produce aumento de producción y disminución de la excreción. La deshidratación, la acidosis, pacientes que hacen ayuno prolongado, esas dietas ketogénicas, si son gorditos, van a hacer, si tienen el inflamasoma, van a hacer ataque de gota y la intoxicación por plomo. Eso ya es difícil de porque las baterías, por ejemplo, ya no son arregladas, trabajan en minería de plomo. A mí me toca ver pacientes que trabajan en minería, que me llegan con ataque de gota, siempre les pido niveles de plomo y algunos de ellos están con niveles altos de plomo, están intoxicados por plomo. Ya, pacientes sobreproductores que hay que darles alopurinol. 100 miligramos a 300 miligramos, hay que tener cuidado en pacientes que no tienen tofo, menor a 6,5, ¿sí? Y pacientes que tienen tofos, usualmente uno los tiene con menos de 6 y mejor si los tiene menos de 5, ¿ya? Efectos adversos, dermatitis leve, los pacientes hacen mucha reacción al alopurinol, hacen hepatitis, náuseas, diarreas, leucopenia, sobre todo la leucopenia es un efecto muy, muy frecuente, por lo tanto hay que controlar un hemograma a la semana. Pacientes subexcretores, ya les había dicho que se usa el Probenecid, pero no hay en nuestro medio, lo que hay es la benzbromarona, que no está indicado o no está aprobado por la FDA por los efectos colaterales que hay, pero nunca hay que utilizar ningún medicamento para disminuir los niveles de ácido úrico durante el ataque de gota, ¿sí? Eso es importante.
¿Cuándo no hay que usar alopurinol? En episodio agudo. ¿Ya? Esto es importante. ¿Cuándo no usarla? Durante el ataque agudo, para pacientes con hiperuricemia asintomática, junto con azatioprina. Y cuando el paciente tiene más de 3 ataques en un año, hay que manejar la hiperuricemia siempre. Si un paciente tiene 1 o 2 ataques o incluso 3, uno puede no intervenir en la hiperuricemia. Pero si hay más de 3 ataques, 3 o más de 3, uno recién va a utilizar alopurinol. Uno recién va a buscar o va a usar cualquier hipouricemiante, ¿verdad? En la gota, cuando el paciente tiene, o cualquier hipouricemiante. Ahora, eso es lo que no está todavía bien definido, si los tofos tienen que ser clínicamente detectados o por ecografía y detección intraarticular. También por cristales de urato monosódico. Cuando uno va a utilizar, esto está en letras rojas, lean bien, cuando uno va a utilizar alopurinol, ya siempre tiene que utilizar o un antiinflamatorio o un poquito de corticoide para que no desarrolle la crisis. Porque uno, si empieza el alopurinol o el flebuxostat para bajar el ácido úrico, puede desencadenar la crisis de gota. ¿Entendido? Acá está el esquema de lo que es el inflamasoma, ya habíamos hablado antes, ¿sí? Ya lo conocen. Ahora, en el tratamiento, ¿qué es el anakinra? Habíamos hablado de que en realidad era esta interleuquina 1B el causante de toda la inflamación. Finalmente se activaba la criopirina activaba la procaspasa y la procaspasa activaba la prointerleuquina 1B, formaba una fracción inactiva y formaba la interleuquina 1B activa que salía del citoplasma, y esta interleuquina 1B era la citoquina proinflamatoria. ¿Verdad o mentira, Melissa? Sí, doctor. Entonces, ¿cómo uno puede hacer tratamiento? Uno puede bloquear toda la inflamación con antiinflamatorios, puede bloquear toda la inflamación con corticoides, o directamente puede ir a bloquear la interleuquina 1B. ¿Y cómo va a ir a bloquear la interleuquina 1B? Con un receptor de interleuquina B. Esta es la interleuquina 1B que ha sido formada por la célula inflamatoria, por el macrófago, ¿verdad? Se ha producido por activación del inflamasoma, esa interleuquina 1B, va a ir a su receptor de interleuquina 1B, y esa citoquina va a producir la activación de ese receptor y va a pasar esa señal muy activa, muy activa, muy activa, para producir, por ejemplo, activación de todas las células de los leucocitos, polimorfonucleares, y se va a producir gran proceso inflamatorio. Pero esta interleuquina 1B tiene y este receptor puede ir y
puede ir a unirse a este receptor. Hay una interleuquina 1B, un receptor de interleuquina 1B que puede ir a unirse a este receptor y de esa forma hay uno endógeno que se une y va a ir a unirse a este receptor donde se tenía que unir esta interleuquina 1B y de esa forma no pasa la señal. Hay una forma endógena natural, pero que tenemos en muy baja cantidad. Pero también hay una forma recombinante que se llama anakinra o kineret. Y este anakinra o kineret es una forma recombinante creada por ingeniería genética. Entonces el kineret lo que hace es ir a ocupar el receptor de interleuquina 1B y la interleuquina 1B no va a ir a actuar sobre su receptor. Y al no actuar sobre Doctor, se le la escucha un poco gota. entrecortado. A ver, normalmente se produce interleuquina 1B por activación de el inflamasoma, ¿verdad? Sí, sí. Esta interleuquina 1B que se ha activado va a su receptor, lo activa y la señal pasa hacia el núcleo y la célula empieza a producir gran proceso inflamatorio debido a la activación por esta interleuquina 1B que el macrófago ha producido. Normalmente nosotros tenemos un receptor de interleuquina 1B, un receptor que se va a ir a unir a ese receptor, un receptor soluble, se va a ir a unir para evitar que esa interleuquina 1B se pegue. Y al no unirse este receptor, o al no unirse esta interleuquina 1B, no pasa la señal. Este receptor soluble generalmente se produce en etapas tardías de la inflamación y a muy baja cantidad para que la señal de inflamación no se dé. Pero es en dosis o en cantidades muy pequeñas y en forma muy tardía. Por ingeniería genética se ha creado un medicamento químico. Este receptor soluble, 1B, a este receptor celular. Y al no pasar la señal hacia el núcleo, se evita la inflamación. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ahora, algunos conceptos importantes. La colchicina es un inmunomodulador que bloquea la maduración de la interleuquina 1B. O sea, bloquea el inflamasoma. Es el único medicamento hasta el momento que se ha podido determinar de que actúa sobre el inflamasoma inflamatoria, siendo la liberación de interleuquina 1B el resultado final de la activación del inflamasoma. ¿Verdad? Ahora, hemos hablado del metabolismo de las purinas, lo que es hiperuricemia.
Antes gota era igual a hiperuricemia. Un problema metabólico. Como que no todas son hiperuricemia en gota. ¿Sí o no? Es más, muchas personas, hasta un 10% de las personas con gota nunca hacen hiperuricemia, ¿verdad? Las personas con hiperuricemia van a tener problemas, ya, van a tener problemas de gota, pueden tener problemas de litiasis renal o pueden tener problemas de insuficiencia renal por la hiperuricemia. Quédate. Sí, doctor, pero lo escuchamos un poquito entrecortado. Doctor, Gota no es igual a hiperuricemia. La hiperuricemia conexión a internet. Prende tu micrófono, Rafael. Doctor, buen día. Se ha cortado su audio ya hace un minuto y algo más. No se le escucha, está entrecortado. sí, doctor, lo escucha entrecortado. Parece su imagen igual se congela. Ahora, Sí, ¿se al oye rato mejor? vuelve el audio, pero después cuando empieza a desarrollar el tema se entrecorta, se entrecorta. ¿Y ahora cómo se oye? Ahora está mejor, doctor. Ya. Les decía que no, nunca se olviden ni se equivoquen. Gota no es igual a hiperuricemia. Queda claro. Hay pacientes que con gota que nunca desarrollan hiperuricemia. Hay un 10% de los pacientes gotosos, 10% de los pacientes gotosos que jamás desarrollan hiperuricemia. Nunca van a tener el ácido úrico alto. ¿Se está oyendo bien, Rafael? Sí, doctor, ahora está perfecto. Ya, 10% de los pacientes jamás desarrollan hiperuricemia. Ahora, la gran mayoría de los pacientes que tienen hiperuricemia nunca van a desarrollar gota. Entonces, ¿en quiénes uno tiene que hacer tratamiento cuando encuentra el ácido úrico alto? Uno, en los que tienen gota, obviamente, gota con más de 3 ataques al año o gota que tenga tofo, ¿ya? Pacientes con tofos o pacientes que tengan hiperuricemia y tengan litiasis renal o tengan ácido úrico con riesgo de hacer depósitos en los túbulos renales. ¿De dónde viene el ácido úrico? Viene del metabolismo de las purinas, de, de los nucleótidos de purina. Y los nucleótidos de purina se van a transformar en la xantina. Y la xantina, por efecto de la xantinoxidasa, se van a convertir en ácido úrico. ¿Quiénes inhiben la xantinoxidasa? Alopurinol, el oxipurinol y el flebuxostat. El alopurinol y el flebuxostat son medicamentos que hay en nuestro medio. El alopurinol viene como nombre genérico de alopurinol, no hay un nombre comercial, y el flebuxostat, que es una molécula relativamente nueva, hace solo 10 años ha debido salir, un poquito menos, unos 10 años, viene con el nombre de Euromax, Flebuxat, etcétera, etcétera. ¿Ya? El ácido úrico, ¿sí? Cuando se ha formado, puede ser excretado por el tracto gastrointestinal,
puede ser excretado por el riñón o puede circular por la sangre. Ahí está en esos tres lugares nuestro ácido úrico. A nivel gastrointestinal, ¿sí? El nivel de excreción no es muy alto porque es un ácido no muy soluble. A nivel gastro o a nivel renal, ¿sí? Tampoco podemos excretar en grandes cantidades porque si elevamos el nivel de excreción, el túbulo renal se va a tapar. Entonces, cuando es excretado el ácido úrico, nosotros podemos aumentar la excreción hasta cierto nivel con los medicamentos úricos. ¿Cuáles son esos medicamentos úricos? El Probenecid, la benzbromarona. Les decía, el único que hay es la benzbromarona. En general, estos medicamentos no son tan buenos, tienen mucho efecto colateral. Entonces, se usan muy pocos los medicamentos que aumenten la excreción renal. Medicamentos que aumentan la excreción gastrointestinal no hay. Entonces, ¿qué hacemos con el ácido úrico que está circulando? Podemos hacer una cosa. Este ácido úrico que está circulando, cuando es muy alto, puede depositarse y formar tofos, ¿verdad? Y estos tofos pueden producir también activación de la inflamación y producir gota. Y sobre este proceso inflamatorio podemos actuar con antiinflamatorios no esteroides, colchicina, corticoides e inhibidores de la interleuquina 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos hacer con ese exceso de ácido úrico circulante? Los animales tienen una enzima que es la uricasa. Esta uricasa va a transformar el ácido úrico en alantoína. La alantoína es un compuesto derivado del ácido úrico que fácilmente es eliminado de nuestro organismo por excreción intestinal. Es muy soluble, entonces hay animales que producen gran cantidad de ácido úrico y rápidamente es eliminado por su intestino como alantoína. Entonces no van a tener nunca problema de ácido úrico. Entonces el humano ha producido una uricasa recombinante que se llama rasburicasa o pegloticasa. Entonces es una uricasa que se utiliza en forma endovenosa, que se le pone al paciente con tofos, con ácido úrico muy alto, con tofos. Está indicado solo en pacientes con gran cantidad de tofos, y esos tofos rápidamente son disueltos en cuestión de un par de meses, tofos que han estado 10, 15, 20 años, pacientes con tofos enormes, pacientes que han estado con tofos enormes, van a disolverse en cuestión de meses, lo que antes solo podían ser disueltos con cirugía, ahora con esta pegloticasa se pueden disolver en 3 a 6 meses. Pero obviamente es un medicamento carísimo, también el tratamiento cuesta como $40,000. Ese es el gran problema de la pegloticasa, el costo. Les estoy hablando de hace unos años atrás, el costo de la pegloticasa. Pero es un medicamento excelente. ¿En qué otras circunstancias se puede utilizar la pegloticasa? En pacientes, por ejemplo, que tienen un linfoma, una leucemia y que van a tener elevaciones intensas de ácido úrico, por ejemplo, producto de la lisis tumoral. Entonces van a ser ácido úrico de 15, entonces tienen riesgo de que el ácido úrico se deposite en los riñones y bloqueen y tapen los
túbulos renales. Entonces ahí, en vez de alcalinizar la orina y además darle gran cantidad de hidratación, y el paciente no puede ser hidratado porque además tiene falla cardíaca, uno utiliza pegloticasa, y al utilizar pegloticasa, ese exceso de ácido úrico desaparece completamente porque se transforma en alactoína. ¿Queda claro, muchachos? Sí, doctor.